mi nombre es Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta y es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres eliminemos culpas, vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y el día de hoy te quiero invitar a que reflexionemos sobre el tema la pertinencia cultural para el bienestar de las mujeres. Y para hablar de este tema tan interesante, tengo una invitada muy especial. Es un gusto, un honor, un placer tenerla aquí. Ella, pues bueno, me está dando la oportunidad de abordar un tema en el que yo tengo que reconocer que soy bastante ignorante, así que seguramente podré aprender y espero todas podamos aprender junto con esta invitada tan especial. Ella se llama Grecia Mariel Gutiérrez Lara. Ella es una mujer maya. Ella es integrante también de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo y además es la coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena, la Fuerza de las Mujeres Mariel Huicap. Muy bienvenida, Grecia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Vishabel Shlakesh, pues teneki makimotian y Guayayetel Diana Ibarra. Buenas tardes y gracias por la invitación a Diana. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y cada que escucho que alguien habla en maya, me quedo así como anonadada, me encanta, tiene un sonido que es como muy melodioso, ¿no? Y bueno, yo te agradezco muchísimo tu propuesta del tema, pero también tu disposición para hacer espacio en tu agenda, que sé que estás muy ocupada para hablar de estos temas. Y bueno, cuando hablamos de la pertinencia cultural, para el bienestar de las mujeres, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sería la pertinencia cultural desde tu experiencia y desde tu expertise? Sí, cuando hablamos de la cuestión cultural, la sociedad, toda la sociedad somos personas y estamos integrados de grupos diversos. Estas diferencias hacen que el acceso a los derechos humanos no necesariamente tengan que ser iguales. Cuando hablamos desde la perspectiva o desde la pertinencia cultural, nos estamos enfocando en contextos situados. Estamos pensando en el grupo de la población indígena con ciertos elementos que los identifican como población. Esto a su vez quiere decir que el acceso a sus derechos no van a ser iguales al de la población, por ejemplo, afromexicana o al de la población mestiza. Pero cuando estamos hablando de la comunidad indígena, estamos hablando de hombres y mujeres. En este grupo existe también una diferencia en cuanto a sus necesidades básicas. En una población indígena no tienen las mismas necesidades ni el mismo acceso a los derechos un hombre indígena que una mujer indígena. Entonces, cuando pensamos en esta cuestión de la perspectiva intercultural, si bien estamos hablando de elementos culturales que lo integran de manera colectiva e individual, como por mencionar algunos ejemplos, la lengua, la vestimenta, las formas de organización, las cuestiones de la gastronomía, las cuestiones también de la medicina tradicional, todos estos elementos nos identifican como grupo indígena. Sin embargo, existe la diferencia entre un hombre y una mujer. Ahí es donde la perspectiva cultural se tiene que centrar y que esta cuestión de esta perspectiva esté presente en los diversos accesos de los derechos de las mujeres indígenas. Ya, entonces de entrada, si estoy entendiendo bien, si no, por favor me corriges, es que hablar de pertinencia cultural, un elemento que hay que tomar en cuenta es la perspectiva de género, ¿no? Es decir, reconocer que existen diferencias arraigadas en nuestros contextos socioculturales que marcan diferencias en relación a beneficios y o desventajas por el hecho de haber nacido hombres o haber nacido mujeres y que reconocer esas diferencias es algo que tendría que ser como un punto de guía para hacer accesibles pues servicios y o derechos para todas las personas, en este caso particular para las mujeres. ¿Entendí bien? Sí, así es. Vamos a pensar un caso muy concreto. Aquí en la Casa de la Mujer Indígena brindamos la atención, la canalización y el acompañamiento a mujeres indígenas en el acceso a la justicia. Si una mujer indígena que viene desde su comunidad, que el hecho de trasladarse de su comunidad hacia la cabecera
le implica una cuestión económica. El llegar al centro de acceso a la justicia, y si esta mujer indígena habla en su lengua y no la están atendiendo en su lengua, ahí no está teniendo un servicio con perspectiva intercultural, porque no se está respetando este derecho que ella tiene y que no se le está garantizando. Este derecho está estipulado en diferentes leyes, convenciones internacionales, tanto en México y de manera internacional. Entonces, ahí hay una limitante en su derecho. ¿Qué pasa, supongamos, si esta persona que la va a atender habla la lengua maya, realmente se está garantizando su derecho? Como lo decías, hablamos del idioma, se está incluyendo la perspectiva intercultural, pero tiene perspectiva de género. O sea, me está atendiendo una mujer, bueno, si es una mujer o no, bueno, por lo general hay más hombres en las fiscalías, pero esta persona que habla maya me está atendiendo de manera digna, porque yo puedo hablar maya y no necesariamente garantiza que yo pueda brindar un buen trato y que yo tenga una perspectiva de mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya como una articulación en estas cuestiones de la perspectiva intercultural, de la perspectiva de género y también del enfoque de derechos humanos. Y entonces, si esta mujer llega, no la atienden en su idioma y además la discriminan por llevar su IPIL y por decir, ahí viene de una comunidad, mejor que regrese pasado mañana, porque quizás 20 pesos de su camión a otras personas no significa nada, pero a ella sí le va a significar mucho. Y además de todo el proceso socioemocional que conlleva a realizar una denuncia en cualquier tipo de violencia. Entonces, cuando pensamos en este acompañamiento que nosotras brindamos o tratamos de brindar hacia las mujeres, desde el momento que llegan a la Casa Cami, si vemos o sabemos que estoy en la comunidad, Bichabel, de manera inmediata le hablo en su idioma. No espero a que ella me hable, porque lo que se piensa mucho, o este chip que nos hemos acostumbrado malamente, es que si yo llego a una institución, yo sé que la institución no habla mi idioma, entonces yo tengo que hacer el intento para poder medio hablar. Y a veces, si no me entienden porque hablo un español medio mocho, me regañan, ¿no? O sea, termino siendo regañada y revictimizada. Por eso, cuando hablamos de este enfoque, tiene que ser un enfoque muy bien cuidado, y que si bien las instituciones no tienen elementos que hayan personas capacitadas en lengua maya, deberían de estar presentes, ¿no? Para garantizar este acceso a un derecho, y estamos hablando del caso particular del acceso a la justicia, pero podríamos pensar en varios escenarios, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, por mencionar algunos ejemplos. Totalmente de acuerdo. Y justo eso te iba a decir, ¿verdad? Porque me queda claro que cuando, por ejemplo, una mujer quiere hacer una denuncia por tal vez haber vivido violencia doméstica o algún otro tipo de violencia, que afortunadamente ustedes que están en Felipe Carrillo Puerto, aquí en Quintana Roo, pues existen, ¿no? Existen como un espacio de acompañamiento, de asesoría, pero además desde un acompañamiento justamente con esta mirada intercultural y respetuosa de la dignidad y de los derechos de las mujeres. Pero no en todos los lugares es así. Como bien decías, en las instancias públicas, si bien existen políticas públicas que hablan del derecho al respeto, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a tener un intérprete, ¿no? Si se requiere, ya sea porque se habla un idioma o una lengua diferente al castellano o español, y fíjate qué interesante, creo que muchas veces cuando pensamos en que todo el mundo tiene derecho a un intérprete, pensamos en gente extranjera, ¿no? Cuando bien, sobre todo Quintana Roo, que es una zona turística, sí, alguien que hable inglés o alguien que hable francés o alemán, porque son los turistas que vienen y podrían tener un embrollo que necesita un intérprete, pero creo que a veces se nos olvida que un intérprete también puede ser para alguien de nuestro mismo país, pero que su lengua materna es otra que no es el español, que en este caso pues puede ser el maya, pero también puede haber otras lenguas, o incluso pensaba como otro idioma, personas sordas, su lenguaje es el lenguaje de señas, por ejemplo. Y ahora que te escuchaba, pienso, ¿qué podría ser una persona, por ejemplo, como yo, que soy una profesionista que se dedica al área de la salud mental, que no domina otro idioma,
ni de señas, ni de maya, ni siquiera del inglés, ¿no? O sea, ahí medio le entiendo, pero no lo domino. ¿Qué podríamos hacer como una forma de favorecer o contribuir a una pertineciente cultura si es que llegáramos a tener la oportunidad de tener un caso de una persona que sí hable maya u otra lengua? Sí, en este caso, bueno, estoy pensando como de manera particular con las mujeres indígenas, las mujeres mayas, quizás hacer el intento de aprender el idioma maya, porque a veces el hecho de que una persona no hable maya, pero hace el intento, realmente se agradece que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Y es de manera viceversa. Nosotras, las personas mujeres mayas, hacen un esfuerzo por hablar en español, por darnos a entender, y también se agradece de la misma manera. También otra cuestión es tener un respeto hacia las formas de, no necesariamente de las, entre comillas, usos y tradiciones, como, como de manera general se les conoce, sino es como formas de organización de las comunidades, porque cuando hablamos en términos de violencias o usos y costumbres de las comunidades, pasa algo, ¿no? En cuestión de violencia. Por ejemplo, eh, es que en los pueblos a las mujeres las casan menores de edad. Es que es su costumbre y es su tradición. Y realmente no es una costumbre ni una tradición. Eso es una violencia. Y así hay que nombrarlo como tal. Se está violentando el derecho de la niñez. No es responsabilidad ni de la mamá, ni de las mujeres, ni de la comunidad. Porque eso pasa, responsabilizas a la comunidad. ¿Quién es el responsable? Pues un Estado que no está garantizando sus derechos. Por ejemplo, el acceso a la información, el acceso a la educación, no le está brindando esas herramientas básicas para que ellas puedan decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, cuando pensamos en términos, es que son sus costumbres, es que son sus tradiciones, no, hay que nombrarlo como tal. Si viola mis derechos, y lo decimos aquí en Casacami, no es costumbre y ni es tradición. Y es una idea malamente que se ha generalizado, pero creo que tenemos que cambiar esta narrativa, porque si bien tanto en las comunidades como en las grandes ciudades también hay violencias, sin embargo no se les dice que también son las violencias de las ciudades o de las personas mestizas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. esta cuestión de las desigualdades nos ponen a pensar que es nuestra culpa que tengamos 10 hijos o que no vayamos a la escuela. Y realmente hay un estado omiso de sus derechos más básicos hacia las mujeres y niñas indígenas. No hablo de manera, perdón, de Quintana Roo, si es una situación generalizada. Y en este contexto del casamiento de menores de edad, si bien hay un Estado omiso que falta reformular algunas cuestiones de leyes, también hay una autoridad de poder que legitima ese acto y es la Iglesia Católica que sigue casando a niñas menores de edad. Ujú. Sí, y ahora que te escuchaba, lo imaginé así como, o lo asocié con, bajo el argumento de no intervenimos porque son sus usos y costumbres y tienen derecho a sus usos y costumbres, me sonó a cuando, por ejemplo, una prestadora de servicios de salud o un prestador de servicios de salud no le quiere dar condones a las y los adolescentes porque, ay, no, van a venir sus papás, ¿no? Y pues no saben lo que hacen, casi que necesitan el permiso cuando hay una ley muy clara y específica que dice que tienen derecho a el uso de condones o a cualquier otro método anticonceptivo, o como cuando en las escuelas las maestras y los maestros no quieren abordar la educación integral de la sexualidad porque no es que sus papás y sus mamás no quieren, pero ¿qué crees? La ley dice que el adolescente y las adolescentes y los niños y las niñas tienen derecho a una educación integral que incluye la educación de la sexualidad. Entonces sí, creo yo, dime si eso te hace sentido, que por un lado sí es respetar los usos y costumbres de todas las poblaciones, ¿no? O grupos poblacionales, siempre y cuando estos usos y costumbres no vayan en detrimento o que violenten a ninguna persona de esa comunidad, ¿no? Así lo entendería yo, porque creo que si hay asuntos que tienen que ver con los usos y costumbres, que tienen que ver con cosas culturales, que me parece tendríamos que respetar, honrar e incluso promover, ¿no? Como parte de la cultura de un país que es tan rico como México. Sí, totalmente. Y esta situación pasa no solo en Quintana Roo, en Guerrero, por ejemplo, es común la compra de niñas
para el matrimonio y están organizaciones trabajando para que se pueda erradicar esa violencia. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya un poco lo has mencionado, sin embargo, me gustaría igual hacer la pregunta. En tu experiencia y en lo que tú has observado, ¿cuáles serían como algunos de los principales desafíos u obstáculos que pueden tener las mujeres indígenas para poder estar o alcanzar el bienestar, su bienestar? Sí, creo que uno de los obstáculos que hemos palpado en las comunidades es nombrar las violencias. Y hablo las violencias como en plural porque no es una. Si bien hay un machismo arraigado en las comunidades por cuestiones de estas violaciones que se han minimizado y que se han vinculado de manera cultural hacia la forma de organización, minimizar o silenciar estas violencias no permite que sean reconocidas como un derecho y que sean, en ese sentido, las mujeres sepan que las están violentando y que por lo tanto tengo que ir a denunciar o por lo tanto tengo que ir a hacer un acto de decir que me están violentando a mí o a la niña, ¿no? Por mencionar algún ejemplo, cuando las mujeres se casan y bueno, es mi esposo y me tengo que aguantar y bueno, pasa en términos generales, pero es más marcado y arraigado en las comunidades, ¿no? Porque es el esposo y no lo nombramos como tal. La violencia que más se reconoce es la violencia física, porque es la que sí se ve, es la que duele, entre paréntesis, pero la violencia, en esa violencia física están vinculadas a otras violencias que no son mencionadas o que no son reconocidas aún, como es la violencia económica, la violencia de territorio, del acceso a la tierra, la violencia psicológica que está directamente vinculada también a la violencia física, y no reconocer todas estas violencias creo que minimiza más esta cuestión de ser una mujer en situación de violencia, ¿no? Y aparte, estar en un contexto comunitario pequeño, existe otro tipo de violencia que es la violencia comunitaria, ¿no? Como es que le pegó y es la vergüenza de la familia y por la pobre mujer. Esto también es una violencia que es inmersa dentro de las comunidades. Pero para poder reconocer estas violencias se tiene que haber un proceso del acceso a la información. Pero ¿cómo voy a dar esta información a las mujeres? Desde diferentes ámbitos. Están las organizaciones sociales que brindan o brindamos talleres, pláticas, pero también están otros actores sociales, tanto del gobierno, en la educación, en los programas, pero también está también los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que son un gran elemento y que de una u otra manera han posicionado la imagen de la mujer indígena como una imagen y que es una persona ignorante, que es una persona que no sabe hablar, que es una persona que no sabe, que no tiene acceso a la educación. Entonces, creo que todas estas puntos, organización, sociedad civil y medios de comunicación, tendríamos que estar cambiando esta narrativa y cambiando acciones para poder llegar y que las mujeres conozcamos realmente cuáles son nuestros derechos, pero cómo realmente sí puedo acceder a estos derechos y que se me trate de manera integral. Porque por una parte, si yo estoy bien informada con respecto a mis derechos y hago una travesía burocrática para poder acceder a ellos y al final no se puede por cuestiones de impunidad, de corrupción y de todo lo que ya sabemos, ¿de qué sirve que yo conozca mis derechos? Entonces tiene que haber una articulación total, sabemos una dignificación de los servicios que se brindan a las mujeres indígenas. Sí. Y entonces voy a retomar esto último que decías, porque como que se cortaba un poquito el audio. Decías que una forma es como, ¿de qué sirve, no, que la mujer tenga la información si después no hay un acceso o una garantía de que se respete su derecho y reciba una atención digna, ¿cierto? Entonces entiendo que algunos de los obstáculos que has mencionado es, el primero que mencionas es la dificultad de nombrar las violencias, de reconocerlas y nombrarlas, porque a lo mejor las reconoces desde el cuerpo, porque lo sientes, ¿no? Porque algo pasa dentro de ti, sabes que eso no se siente bonito, pero saber cómo se llama o tener la posibilidad de poder nombrarlo, y además yo agregaría, si me lo permites, validar, ¿no? Validar eso que estoy sintiendo
para mí misma y sentir la validación de las personas a las que acudo para recibir apoyo o ayuda, ¿no? Más todo lo otro que has dicho, como otros posibles obstáculos que son, pues, la dificultad para acceder a los servicios, la dificultad incluso económica, ¿no? Y el tema de las violencias que se viven también comunitarias, ¿no? Cuando hay esta doble estigmatización, me parece, ¿no? De, ay, mira, está golpeada, ¿no? Qué mal se ve, si es que ese fuera el caso, sumado a, ay, pero si hace algo al respecto, qué mal, ¿no? Porque sale del status quo de mantenerse ahí a pesar de, ¿no? Entonces, son algunos de los obstáculos que escucho que mencionas. No sé si hay alguno otro que quieras agregar. Creo que por el momento son esos, sí, gracias. No, a ti, gracias. Y pues bueno, yo lo que me quedo un poco ahora reflexionando con todo lo que has compartido, que encuentro, fíjate, mm, reconociendo que hay matices diferentes, pero creo que al final mi sensación con la que me estoy quedando en este momento es que al final, seamos mujeres indígenas o mujeres de zonas urbanas o rurales o como le queramos llamar, al final todas tenemos los desafíos muy similares. Yo lo que he observado, por ejemplo, en consulta y en el acompañamiento psicoeducativo con grupos de mujeres, es un poco todo lo que acabas de decir, la dificultad para reconocer y nombrar la violencia, la dificultad para el autocuidado, en unos casos más que en otros, la dificultad para acceder a los recursos económicos para pedir o acercarse a un servicio. Claro, entendiendo que hay matices diferentes, porque cada contexto tiene sus desafíos. Y es cierto que yo lo veo, por ejemplo, que tantos servicios hay de salud mental en Felipe Carrillo Puerto versus los servicios de salud mental que tenemos en Cancún, que es donde yo vivo. Tú me podrás contestar eso mejor que yo. Sí, no, en cuestiones del acceso de la salud mental es nulo en Felipe Carrillo Puerto. Inclusive en el estado ni siquiera tenemos un psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Como sí lo tiene Yucatán. Exacto. No tenemos. Así es, así es. Y en cambio, es a lo que me refería. Si bien todas las mujeres, independientemente de nuestra edad, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro contexto cultural, creo que hay como una sensación de humanidad compartida donde todas podemos vivir diferentes tipos de violencia y enfrentarnos a desafíos similares, pero al mismo tiempo diferentes por los contextos en los que estamos, ¿no? Pues la mirada que también que tenemos social y política, porque este es un ejemplo muy concreto y específico. Quintana Roo no tiene un hospital psiquiátrico y eso pues nos afecta a todas. Y si bien existen servicios de salud mental, no hay ninguna presencia de servicios de salud mental en zonas como Felipe Carrillo Puerto y otras zonas del estado, pero sí, por ejemplo, hay bastantes o más en comparación a otros lugares en zonas como Cancún o Playa del Carmen o otros, ¿no? Entonces, eso ya nos está hablando, estas diferencias y estos matices que le van sumando a los obstáculos pues, para el bienestar de las mujeres, en este caso de las mujeres indígenas. Y bueno, con estas ideas en mente, Grecia, ¿con qué idea o mensaje clave te gustaría cerrar este episodio? Me gustaría cerrar agradeciendo y reconociendo la lucha de las mujeres indígenas que nos antecedieron y que nos abrieron camino para que podamos estar aquí, porque también reconocer la lucha de las mujeres de nuestras familias. Creo que en este espacio en el cual convivo con mis compañeras siempre están presentes, porque a partir de que reconocemos las violencias que ellas vivieron es lo que nos da fortaleza para continuar y decir que no queremos esto para las futuras generaciones, para nuestras hijas, sobrinas y para todas las mujeres, ¿no? Como decías, las mujeres en general, pero nosotros que estamos en un contexto diferente, tenemos que hacer un doble o un triple esfuerzo para que se garanticen de manera digna. Y también el hecho de que haya mujeres en zonas como Carrillo Puerto que tienen una presencia alta de población indígena, también existe población maya en Tulum, en Cancún, en Playa del Carmen, y que están trabajando en diferentes servicios y que migraron por cuestiones necesarias, ¿no? Entonces, a todas las mujeres, mi agradecimiento a ti por el espacio, muchísimas gracias por hacer visible también este tema que es importante para nosotras, porque si bien en los datos estadísticos
muchas veces la data estadística sobre mujeres indígenas es invisibilizada y las mujeres indígenas somos diversas, mujeres mayas, lo mismo que mujeres purépechas, tzotziles, tojolabales, porque vivimos en contextos diferentes y a partir de esta diferencia tratamos de organizarnos para poder continuar trabajando. Así es, muchas gracias. Y bueno, yo tuve el gusto de conocer un poquito más de cerca justo a las compañeras a las que mencionas, ¿no? Con las que trabajas y que dices, y entonces también reconocemos y agradecemos la lucha y el esfuerzo de nuestras propias madres, ¿no? Hablas de tu madre, de las madres de tus compañeras y que pude constatar, ¿no? En este taller que tuve oportunidad de facilitar con mi compañera Carla, cuando justo hablábamos de temas de salud mental y que justo lo sentí así, ¿no? Como toman la fuerza de sus ancestras para avanzar y decías tú, para mejorar el proyecto de vida de las generaciones que vienen. Y yo agregaría, y la de ustedes, ¿no? La de esta generación que son ustedes que están poniendo otro granito de arena a los muchos que ya sumaron las mujeres que les han antecedido. Muchas gracias, ha sido un honor poder tener esta conversación contigo y yo también sé que tengo mucho para seguir aprendiendo, así que muchas gracias por todo lo que has compartido, Grecia. Gracias, Dios Muchas gracias y estoy muy contenta de haber participado contigo, Diana. Gracias, gracias, Grecia. Y a ti que nos escuchas en el podcast o del otro lado de la pantalla, en el YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Si crees que este tema le puede interesar a alguien o le puede servir, por favor compártelo. Puede ser tu manera de decirle, me importas. Muchas gracias otra vez y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.